La primera lectura de hoy es el cierre del libro de Job. Job era un hombre justo, un hombre de fe, al cual Dios había permitido que le fuesen arrebatados sus bienes, sus hijos, su salud y la estima de la que gozaba de frente a los demás. Job experimentó pues lo que es el sufrimiento de los inocentes. Se sintió no solo rechazado y abandonado por los demás, incluso sus parientes, sino que sintió también el abandono de Dios. Pero de frente a ese sufrimiento, de frente al abandono, a la enfermedad, de frente a la aparente proximidad de la muerte, pues estaba bien enfermo, confía plenamente en que Dios le hará justicia, aún después de la propia muerte. Job, en medio de su sufrimiento inocente, lucha con Dios. Él no reniega de Dios, pero lucha con Él en la oración. Le cuenta su desgracia, sus quejas, pues le es difícil comprender que Dios permita el sufrimiento inocente. En esta lucha interna con Dios vive un diálogo profundo con Él. Los acontecimientos de nuestra historia son una palabra de Dios, porque Dios habla por medio de los acontecimientos. El nutrirse de un diálogo orante y sincero con Dios, por medio de las Escrituras, de los sacramentos, del magisterio de la Iglesia, es una ayuda para ver la propia historia con ojos iluminados por la fe. Dice el Salmo de hoy: la explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. El ser parte también de una comunidad de fe y de tener hermanos adultos en la fe que nos ayuden a entender la palabra de Dios, que por medio de una buena catequesis nos ayuden a aterrizar la palabra en nuestra vida concreta, es una enorme gracia para crecer en el diálogo orante y sincero con Dios. En la experiencia de Job, en la experiencia del salmista y ampliamente en el universo bíblico, los sufrimientos pueden tener un carácter pedagógico y a veces expiatorio. Así dice el salmista: enséñame la discreción y la sabiduría, porque confío en tus mandamientos. Me hizo bien sufrir la humillación, porque así aprendí tus preceptos. Hoy en día muchos padres quieren evitar a toda costa que sus hijos sufran, pero la realidad es que el sufrimiento es parte integrante de la experiencia humana. Si una persona crece escapando siempre del sufrimiento, no madura, no adquiere capacidad de sufrir y no se le ensancha el corazón para amar, porque el verdadero amor no es solo sentimiento, es dar la vida por el otro, entregarse en servicio por el bien del otro. Y para ello hay que entrar en el sufrimiento. Quien es incapaz de acoger el sufrimiento es incapaz de servir y de donarse. La Sagrada Familia de Nazaret fue experta en el sufrir. María se enfrentó a la posibilidad de ser juzgada por estar encinta y no de José, que era su prometido esposo. Se enfrentó al posible abandono de José, al no ser entendida por él. José se pudo haber sentido traicionado por María y posiblemente tuvo que renunciar a la idea que él deseaba de familia. María dio a luz a su hijo en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Vivieron esa precariedad. Tuvieron que ser emigrantes y huir a Egipto porque querían matar al niño y vivieron otras tantas vicisitudes. De Jesús nos dice la epístola a los Hebreos que aun siendo hijo, por los padecimientos aprendió la obediencia. En el caso de Jesús y de la Sagrada Familia, aprendieron la obediencia, es decir, la libre adhesión a la voluntad del Padre, por medio de los sufrimientos inocentes, por medio de la cruz. Pero para nosotros pecadores, también el sufrimiento culpable que nos autocausamos puede ser pedagógico. No hay necesidad de meter la mano en el fuego para entender que quema, pero a veces somos tan necios que nos creamos la necesidad de tener que quemarnos para aprender esa realidad. El sufrimiento puede darnos la ocasión para entender con mayor profundidad ciertas realidades humanamente hablando, y muchas de las cuales solo en el diálogo con Dios pueden ser iluminadas. Job, después de la experiencia del sufrimiento inocente vivido en diálogo con Dios, dice: yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos.
No se trata de que Job literalmente vio a Dios, sino de una nueva forma de ver la realidad de Dios, una nueva óptica. Job hizo experiencia concreta de Dios en su vida. Después de esta experiencia, él no comprende el misterio del sufrimiento inocente, pero ha entendido que Dios no tiene que rendir cuentas y que en su infinita sabiduría puede dar un sentido insospechado a realidades como el sufrimiento y la muerte. Decíamos anteriormente que el sufrimiento, cuando es vivido acogiéndolo y aceptándolo, la voluntad de Dios, y ofreciéndoselo a Él, pueden tener un carácter expiatorio, como el siervo de Yahvé. Hay un fragmento del libro de Job que la liturgia no nos muestra hoy. Y este fragmento es importante porque presenta a Job como intercesor. Y la prueba que sufre parece ser una de las razones de la eficacia de su oración, siendo así figura de Cristo, que es el siervo de Yahvé. La Iglesia unida a Cristo cumple también la misión de ser siervo de Yahvé, es decir, la misión de transformar el sufrimiento y las ofensas recibidas en una oración de intercesión, sea por la misma Iglesia, por los demás, por el mundo, incluido también nuestros enemigos, como Cristo que sobre la cruz ora diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero nadie puede hacer esto de aceptar el mal, beberse el veneno y dar bendición, bendecir, transformar el mal en bendición. Nadie puede hacer esto si no tiene el Espíritu de Cristo, si no tiene una fe adulta, la cual puede ser engendrada y nutrida en la iglesia, en una comunidad de hermanos, siendo ayudados por hermanos más grandes en la fe, que también son débiles, pero que se apoyan en Dios y en la ayuda de la comunión eclesial. Aquel que es adulto en la fe y que por tanto también ha madurado humanamente, no es que anda buscando masoquistamente los sufrimientos, pero no huye de ellos, sino que los afronta incluso con alegría. Como dice San Pablo: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. El cristiano adulto no tiene el pensamiento adolescencial de hacer solo lo que le gusta, lo que le da placer o lo que simplemente le da la gana. En lenguaje más bíblico, se puede decir que el cristiano adulto en la fe, no baja de la cruz. No porque sea un superhombre, sino porque se abandona en las manos del Padre, seguro de que, como dice San Pablo, la leve tribulación de un momento nos produce, sobre toda medida, un pesado caudal de gloria eterna. ¿A cuántos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles? Pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. El cristiano puede llevar la propia cruz, no bajar de ella, porque no tiene los ojos clavados a esta tierra, pues tiene el cielo abierto. ¡Ay de nosotros si no tenemos el cielo abierto! A los 72 que regresan de la evangelización, alegres de haber visto que los demonios se les someten en nombre de Jesús, nuestro Señor les dice: alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Ciertamente la fe no tiene que ver solo con el más allá. Creer en Cristo nos ayuda a vivir cualitativamente mejor la vida en esta tierra. Esto lo experimentaron los discípulos en sus propias vidas y en la evangelización, viendo cómo también eran transformadas las vidas de los demás, de aquellos que acogían el Evangelio. Cristo, por la fe en su persona, nos da poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, para que nada nos dañe en nuestro peregrinaje hacia el cielo, no para evitarnos el sufrimiento y la cruz. Todo el que te anuncie una vida sin sufrimiento y sin cruz te está engañando, no viene de Dios, como la secta esta que se llama Pare de Sufrir. Cristo mismo sufrió y nos dice que el camino para una vida auténtica, plena
y eterna es la del seguimiento fiel de Él. Este es el camino para una vida así, una vida plena. La del seguimiento de Él llevando nuestra propia cruz. El que esquiva la cruz cae en daños peores. Alejarse de la cruz para refugiarse en los placeres del pecado, al final el daño que se causa es peor, que es mucho más grande, hace más daño que el placer mismo que uno recibe por ese pequeño gozo del pecado. Ese pequeño goce te deja solamente después la muerte. La diferencia entre el pagano y el cristiano es que el cristiano tiene el cielo abierto, que la cruz no es un instrumento de tortura, sino que es un instrumento de salvación, una ocasión para abrir los brazos y entregarnos por amor a los demás e interceder por los demás. Para el cristiano la cruz, llevada con Cristo, es el camino hacia el cielo y es también un lugar donde se puede dar un encuentro más íntimo con el Señor. Pero repito, esto no se puede dar en nuestras solas fuerzas. En el Evangelio, en el contexto de regreso de la experiencia de evangelización, de anuncio de Cristo y sometimiento de los demonios, Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque, habiendo mantenido ocultas estas cosas a los sabios y prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. La vida auténticamente cristiana solamente se puede dar en nosotros si nos abrimos a la humildad de reconocernos necesitados de Cristo, necesitados de la Iglesia, necesitados de alguien que continuamente nos anuncie el querigma, porque la fe es un don que no nos los podemos dar a nosotros mismos, sino que solo puede ser recibido y acogido en nuestra libertad y nutrido en la relación constante con Cristo y con la Iglesia. Si no abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, no se puede dar la fe en Cristo, y sin Cristo no hay comunión con el Padre. Abramos nuestro corazón al Espíritu Santo, pidámosle a Cristo que nos conceda la gracia de amarlo y de amar a la Iglesia, de crecer en este amor, de amar a la Iglesia también, que es su cuerpo, para que en comunión con ella podamos crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Alabado sea Jesucristo.